Mes de la Biblia, septiembre, recordamos que valerosos varones tradujeron la Biblia a los idiomas originales a costa de su Biblia, de su vida, de los destierros. Y hoy día vamos a ver por qué es útil la Biblia en la guerra. Aparentemente son temas distantes porque Dios es un Dios de paz y de amor, pero la guerra y la Biblia están de la mano porque nos explica la Biblia cómo enfrentar las guerras conforme al mandato de Dios. En el Antiguo Testamento vemos la promesa que Dios le hace a Abraham, el patriarca, el padre de la fe, para tomar posesión de la tierra de Israel para siempre. Y eso ha hecho que hasta el día de hoy haya guerra por la tierra que Dios le dio en posesión a Abraham. Nosotros también, los creyentes del siglo XXI, tenemos guerra y vamos a analizar los 4 tipos de guerra que tenemos los creyentes. Veamos la primera en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí empieza diciendo el apóstol Pablo: no tenemos lucha contra sangre ni carne. La lucha del cristiano no es contra ejércitos de hombres, sino contra una estructura bien organizada. Habla de principados, potestades, gobernadores y soldados. Vemos una organización que lucha contra el creyente. En su caminar cristiano, en su crecimiento espiritual, va a haber oposición. Y esta oposición no es contra no cristianos o personas de otras religiones. Esta oposición es contra Satanás y un ejército bien formado y disciplinado. Y esto nos debe llamar la atención porque las iglesias somos desordenadas, muy desordenadas. Hay personas que a unos cultos van y a otros no van. Unos meses diezman y otros meses no diezman. Y vemos un desorden total en el caminar cristiano, cuando nosotros debemos ser más disciplinados y organizados que estas huestes espirituales de maldad para poder prevalecer. El reino de los cielos es de mucho orden. Vemos arcángeles, ángeles, querubines, serafines, todo con funciones específicas. La Biblia es un manual de vida para que nosotros andemos en un orden, en una disciplina, pero lastimosamente no tenemos esta disposición y empezamos esta lucha perdiendo al ser desordenados e inconstantes. ¿Contra qué más tenemos lucha? Guerra. Veamos el libro de Romanos, capítulo 7, del 20 al 24. Libro de Romanos, capítulo 7, del 20 al 24. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La lucha que tenemos es contra los deseos de nuestra carne, contra nosotros mismos. Usted quisiera levantarse todos los días a las 5 de la madrugada a orar, pero su cuerpo le dice: tengo sueño. Otro día será, otra semana será. Y conozco de casos que postergan en tiempo de oración días, semanas, meses, años,
parten de este mundo y nunca tuvieron un tiempo de comunión con Dios. Muchas de las personas que insultan, que ofenden y hablan del prójimo para agredir, atacar y acusar, fueron vencidas por los deseos de su carne, de herir, de ofender. Muchas de las personas que cayeron en fornicación y adulterio fueron vencidos por ese deseo de su carne. Ellos sabían que estaba mal, oraban al Señor porque los libre, pero perdieron esta lucha contra su hombre interior. Pudo más el deseo de la carne. Esta es la segunda guerra que tiene que librar el cristiano. Veamos la tercera guerra en el Salmo 22, versículos del 1 al 2. Salmo 22, del 1 al 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Muchas veces oramos y no llega la respuesta y nos desamparamos, desesperamos. Y muchas personas pierden esta guerra de la fe sintiéndose desalentadas. Hemos conocido de muchos casos que la partida de un ser querido hace que los deudos digan: Dios se olvidó de mí. O la pérdida de un empleo o una enfermedad terminal: Dios se olvidó de mí. Y las personas se desalientan y se apartan de los caminos de Dios. Esta guerra también tiene que librar al cristiano. Veamos la cuarta guerra que debe librar el cristiano. La vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 8, del 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Cuando usted prospera económicamente, muchos se olvidan de Dios. Sí, mi querido hermano. Y le dice al pueblo de Israel: no sea que tú vayas a comer, te sacies y edifiques casas buenas, aumenten tus vacas y tus ovejas, aumente el oro y la plata, y te olvides de Dios. Y esa es una guerra que debe librar el cristiano. Y si usted no ha prosperado es porque Dios tiene misericordia de usted, porque Dios conoce su corazón y sabe que cuando prospere económicamente va a preferir el club de las personas de alta sociedad antes que ir a la iglesia. Esto es algo muy común y lastimosamente me ha tocado ver muchos casos de estos, de personas que andaban bien en el Señor, que caminaban, que trabajaban para Dios, prosperaron económicamente y se olvidaron que existe Dios. Cuando empecé mi caminar cristiano, fui animado por un hermano que vivía en una ciudad del norte y que tenía 2 años desempleado. Pero él decía que quería escuchar de Dios y caminaba al templo porque no tenía plata para el bus. 2 horas de ida y 2 horas de venida. A los 6 meses de conocerlo y él animarme en el camino cristiano, veo que llega en un bonito carro. Había conseguido un buen trabajo y le había dado este trabajo un cargo. Y el siguiente mes nos seguimos viendo y nunca más lo volví a ver porque nunca regresó a la iglesia. Esta guerra generalmente los cristianos la pierden porque al prosperar se olvidan de Dios. Entonces vemos
que la Biblia es útil para la guerra. En el Antiguo Testamento indicaba a Israel cómo pelear por su tierra, y en la actualidad nos hace ver los 4 tipos de guerra que tenemos los cristianos y qué manda Dios. Y vamos a estudiar qué le dijo Dios a Josué para enfrentar la guerra, qué tenía que hacer. Y los invito a abrir Josué capítulo 1 del 4 al 8. Josué capítulo 1 del 4 al 8. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Empieza diciendo el texto bíblico unos límites de la tierra que iba a tomar Israel. Y le dice, el desierto, el límite con Egipto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, de los hititas, de los heteos. Una tierra gigantesca que si usted la toma en la actualidad estaría integrada por Israel, Filistea, Israel y Siria, al norte hasta el río Éufrates. ¿Por qué esto parecía imposible? Porque en aquella época había muchas ciudades-estado, quiero decir, ciudades que eran autónomas, que tenían su rey y tenían grandes fortificaciones y grandes ejércitos. E Israel eran 12 tribus nómadas, no tenían tierra, no tenían un ejército formal. Y Dios le dice a Josué, te voy a dar toda esta tierra, aunque no tienes ejército. Te voy a dar hasta el río Éufrates, allá al norte, muy al norte de Siria, aunque ustedes sean nómadas. Una guerra que se podrá decir imposible, en términos humanos imposible, pero Dios lo comisiona a esta guerra. Y le dice Dios a Josué y le dice a usted en los 4 tipos de guerra que debe enfrentar. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni desampararé. Usted está desalentado por la enfermedad. Usted está sufriendo tentaciones más allá de sus fuerzas. Usted está tentado entre la prosperidad económica o el seguir cristiano, o está siendo acosado por huestes espirituales de maldad. En cualquier campo de batalla, Dios está con usted. Simplemente siga las instrucciones de Dios para esta guerra o las guerras que está enfrentando. ¿Y qué le dijo Dios a Josué y le dice a usted en este día? Solamente esfuérzate, aumente sus fuerzas, persevere, sea valiente en guardar la palabra de Dios, en guardar la ley de Moisés. ¿Qué es una persona esforzada? Una persona que si antes leía 10 minutos la Biblia, ahora va a leer 1 hora. Que si antes oraba a veces, ahora va a orar siempre. El día de ayer fui entrevistado y la persona que me entrevistaba me decía tras micrófono cuántas veces oraba al día, y yo le supe responder que la oración no son cuántas veces oro al día, sino es un estilo de vida.
Mientras usted va caminando, mientras usted se está aseando, mientras usted hace sus ejercicios diarios, en cada aspecto de su vida debe conversar con Dios de manera constante, pidiendo protección, guía y dirección, pidiendo que lo examine, pidiendo que le abra sus ojos espirituales. La oración no es algo que de mañana y de noche, no, es siempre, es constante, es una relación de dependencia con Dios. Imagínese que usted quiere aprender su televisor y está desconectado. Así es la oración. Usted debe estar constantemente hablando con Dios, porque Él es su fuente de poder, Él es su fuente de dirección, Él es su fuente de sabiduría. Si usted depende de Dios, va constantemente a orar para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Te pregunto, amado hermano, si no estudias la Biblia, ¿cómo sabes la voluntad de Dios? Esforzarse en ser valiente es en perseverar, en estudiar y cumplir la Biblia. Perseverar. Eso implica esfuerzo, sí, y muchas veces económico. Biblias de estudio, diccionarios de estudio, interlineales, esforzar en profundizar la Biblia, esforzarse en los estudios bíblicos. Esta semana empezamos el estudio del demonio, la carne y el mundo. 18 semanas de este tema. Podrá estar cansado, pero esforzarse en llegar al estudio bíblico, esforzarse en saber más de Dios para poder cumplir todo lo que Dios nos manda. ¿Qué más debemos hacer frente a la guerra? No se debe apartar la Biblia de nuestra boca, sino día y noche meditar en ella. Amado hermano, día y noche, en todo momento, ¿qué haría Jesús si le tocara mi situación? Siempre póngase en el lugar de Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué le respondería Jesús a la persona que está hablando mal de mí? ¿Qué le respondería Jesús al que me está insultando? ¿Cómo actuaría Jesús a la tentación? ¿Cómo actuaría Jesús ante la prosperidad económica? Amado hermano, la guerra es diaria, constante, y permítame decir, darle una mala noticia. La guerra será hasta el día que parta de este mundo. Porque tenga 90 años, 100 años, ¿usted cree que se va a librar de estos tipos de guerra? No. Y tengo en mi mente un recuerdo muy triste. Conocí a un siervo de Dios muy famoso que tenía muchos años en el Señor, octogenario en aquella época. Y me tocó viajar con él, un hombre muy locuaz, muy inteligente, con muchas anécdotas. Los viajes con él eran entretenidos. Y los hijos de él, Dios los había bendecido grandemente, son empresarios muy famosos. Como a los 5 años sus hijos se acordaron de su padre. Padre, ¿cómo puedes andar en esta chatarra? Y le compraron un carro nuevo. Padre, ¿cómo puedes tener estos muebles? Y le cambiaron sus muebles. Y le asignaron una mensualidad en la empresa. Y dejó de viajar y dejó de congregarse. Lo fuimos a visitar 2 veces y ya no estaba en casa. Él estaba en un distinguido restaurante de la ciudad, reunidos con personas de alto nivel económico jugando cartas, porque tenían nuevas amistades. Un hombre que tenía más de 50 años predicando el Evangelio. La prosperidad hizo que se olvide de Dios. No hablar de casos que los deseos de la carne, o el desaliento, o las luchas contra el enemigo, hacen que nos sintamos derrotados y abandonemos la fe. En este mes de la Biblia debemos ser enfáticos en cuidar la palabra de Dios. Y veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 10 al 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda la solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí vemos una iglesia completa en una ciudad. No nos aclaran las Escrituras cuántas casas eran las que se reunían para estudiar la Biblia. Recordemos que no habían casas de oración, lugares como este acondicionados, cómodos, bonitos, para estudiar la Biblia. Tenían que reunirse en los hogares, 30, 40 hogares. La Escritura no nos recuerda esto, pero sí nos recuerda que todos los habitantes de la ciudad de Berea escuchaban la predicación del apóstol Pablo y luego escudriñaban, revisaban si esto era verdad. Eso es cuidar, hermano, el mensaje de Dios. En la actualidad se ha tergiversado el mensaje y muchas veces se predica más de dinero que de Cristo. Ya no se quiere hablar del infierno, no se quiere hablar de arrepentimiento, no se quiere hablar de la cruz, para que las personas no se ofendan. Amado hermano, usted está en la obligación de revisar el mensaje, escudriñar si lo que se enseña es conforme a la Biblia. Si usted ve un mensaje televisivo, radial, lo mismo, debe escudriñar, profundizar, porque a usted Dios le dice en esta guerra espiritual que debe cuidar de no apartarse de la palabra de Dios. Y si usted no la escudriña en la Escritura, ¿cómo lo va a hacer? Toda la iglesia debe escudriñar la Escritura. Toda la iglesia no debe apartarse de la Biblia, debe meditar en ella. Veamos el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 10. Romanos, capítulo 1, versículo 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted confiesa a Cristo conforme a la Biblia, es para su salvación. Muchos dicen: yo creo en Dios, lo tengo en mi corazón, yo alabo a Dios, yo canto a Dios. Pero si no hablas la Biblia, no has confesado para salvación. Mucho más en una guerra que debe entender usted, es más débil. Las huestes espirituales de maldad son ordenadas, son disciplinadas, conocen al ser humano y nos superan en fuerza. Él conoce por qué ora usted, conoce su debilidad. Será su carne, su carácter, la prosperidad económica, será el desaliento. Amado hermano, usted debe perseverar en hablar la Biblia, en que su hablar sea con un conocimiento profundo de las Escrituras, no un conocimiento somero. Todo creyente debe conocer profundamente la Biblia. Y Dios es bueno. ¿En qué época nació usted? Hace 100 años en nuestro país no hubiera podido leer la Biblia. Era prohibido. Amado hermano, usted puede leer la Biblia. Usted puede comprar interlineales, Biblias de estudio. Debe esforzarse en aprender más del Señor. Debe esforzarse, aunque sea cansado, de llegar al estudio bíblico. Porque no puede vivir un ser sin fuente de energía. Y si usted es cristiano, no puede vivir sin Cristo. ¿Qué podemos resumir en este día? Que las guerras están asociadas al cristianismo y que las guerras y la Biblia van de la mano. Usted tiene lucha contra un ejército de seres espirituales de maldad. Usted tiene lucha contra los deseos de la carne. Usted tiene lucha contra el desaliento. Usted tiene lucha contra la prosperidad económica.
Normalmente las personas fracasan, ya que muchos son llamados y pocos los escogidos. Que Dios nos da las estrategias conforme a la Biblia para estas luchas. Debemos esforzarnos, y no se olvide, esforzarse en cumplir la ley de Moisés. Y debe esforzarse en estudiar la Biblia y hablar siempre conforme a la Biblia, como un profundo conocedor de la Biblia, cuidando de hacer conforme a las Escrituras, escudriñando si lo que le enseñan es verdad. Y cada día siendo más imitador de Jesús. Yo te invito a que hagas caso al mandato de Dios en esta guerra tan desigual, en la que somos débiles contra ejércitos ordenados y muy fuertes, pero con la ayuda de nuestro Dios y obedeciendo la Biblia, somos más que vencedores con el Cristo que nos amó y murió por nosotros. Amén, hermanos.